doctor Clifford, Carlos Andrés, ¿están por ahí? Sí, Cristian, muy buenos días para todos. Acá estamos. Súper, súper bien. Bueno, mientras ingresan los demás participantes, me gustaría que me ayudaran eh, pues a dar un recorderis de qué vimos en la parte 2 y si hay alguien que falte porque le envíe el video, no olvide escribirme, ya les dejo los datos en el chat, pero vamos a hacer un recorderis de esta parte número 2. Bueno, yo creo que ya muchos a esta altura, a esta fecha, ya debió haber hecho el reporte de sus cuatro reportes, el de productos, el de transacciones, el de clientes y el ROS. Espero que todos no hayan tenido mayores inconvenientes con estos reportes y en caso dado de que lleguen a tener todavía fallas o hay alguna persona que le hace falta completar ese reporte, pues para eso estamos nosotros, para de pronto apoyarnos y darles un mayor alcance a este tipo de reportes. La semana pasada, pues estuvimos viendo, ya llevamos 2 semanas donde hemos trabajado mucho la parte de los reportes transaccionales. Recuerden que ya no es únicamente del efectivo, sino que ya se manejan todos los canales virtuales. Quienes tienen en sus organizaciones implementado algún tipo de sistema, llámese Linux o Cuba o cualquier otro tipo de sistema de core del negocio que les genere automáticamente este tipo de reportes, pues la intención y lo que estuvimos, digamos, llegando como conclusión es que definitivamente tenemos que revisarlos. Y nosotros desde cumplimiento y como gestores del área de SARLAF, pues tenemos que no dejar únicamente en manos del programa, que el programa genere automáticamente este tipo de reportes, sino que la normatividad en este momento cambió y era necesario hacerle por lo menos por un trimestre, unos planes piloto hasta que uno vea que el sistema realmente está estabilizado. Entonces, veíamos la obligatoriedad también de si pedíamos o no las declaraciones de origen de fondos a partir de los 7 millones de pesos, que era, como me lo está mencionando, el nuevo tope de la UIAF, pero dábamos un concepto, nos lo daba el doctor Clifford, un concepto muy válido, y es que nos estamos ciñendo bajo las normas de la EOF, que básicamente este tipo de obligatoriedad de la declaración de origen de fondos estaba a partir de los 10 millones de pesos. Entonces, sin embargo, estamos viendo que la normatividad también trae, ahorita estamos con 7 millones de pesos, va a llegar el otro año son 5 millones, en el 2025 vamos a estar con 2 millones de pesos y cada vez ese tipo de transaccionalidad va a ser más amplia en cada una de sus organizaciones. Recuerden también que hay una parte y es todas las operaciones que se hagan en países de mayor riesgo. Hay una obligatoriedad en la divulgación de esta información sin importar el monto. Entonces, muchas veces en las organizaciones, en este momento tenemos asociados o clientes que se van a otros países y si ellos están en esos países de mayor riesgo y hacen transacciones o hay una transaccionalidad directamente con nuestra entidad, esto debe reportarse también a la UIAF. Entonces, los que, por ejemplo, tienen asociados en Estados Unidos que tributan, viene todo lo del FACTA, viene todo lo de... Hay una cantidad de componentes inherentes, digamos, a la gestión que nos toca tenerla en cuenta al momento de generar este tipo de archivos. ¿Cuál era la complejidad en este momento? A partir del 1 de enero del 2023, nos dicen debe incluir todos los canales transaccionales. Entonces, obviamente, hay organizaciones que tienen oficinas propias, que reciben dineros no solamente en efectivo, sino en cheque también. Lo recibimos a través de PSE, lo recibimos a través de canales como Nequi, DaviPlata, hay organizaciones, no estoy muy seguro si ya hay Nequi o DaviPlata corporativo y si ya manejan cuentas corporativas a través de un solo número celular, pero es supremamente importante que ustedes tengan el récord y cómo hacerle seguimiento a este tipo de operaciones. Porque si bien es cierto que las entidades que manejan
digamos, el PSE, los bancos, a través de los bancos, ellos hacen sus reportes, pero a su vez, ustedes como dueños y propietarios, digamos, y gestores de estos clientes y asociados, a su vez también tienen que hacer este tipo de reportes. Adicionalmente, estuvimos viendo la parte de productos. En productos decíamos que tanto de entrada como de salida, cualquier operación que nos genere más de 7 millones de pesos, debemos reportarla. Y estábamos viendo la presentación que vimos, veíamos por dónde podíamos generar este tipo de reportes, con qué tipo de código, si era una transacción virtual, si era una transacción en línea, cómo funcionaba esta parte. Nos hacían unas preguntas muy interesantes, nos decían que si las nóminas, cuando generaban créditos de libranza o cuando se generan créditos, que si este tipo de transacciones tocaba reportarlas. Decíamos que cualquier tipo de operación o transacción que se genere y que tenga valores superiores a estos montos, pues era necesario reportarlas. Entonces yo creo, Cristian, que es muy valiosa la participación de las entidades. No sé si hay de pronto preguntas en el chat, queremos compartir algún tipo de experiencias de gente que ya haya tenido que reportar, problemas que hayan tenido en sus reportes. Nos gustaría mucho como poder atender ese tipo de solicitudes. Creo que sí pueden abrir sus micrófonos, pueden hacer las preguntas por el chat. Recuerden que este espacio es totalmente para ustedes, ¿vale? Entonces, tienen la palabra. O seguimos con la presentación, Carlos. Bueno, aquí de pronto, este ya es el tercer conversatorio que hacemos sobre reportes. La idea es que quedara supremamente claro el tema y que nos pudiéramos ayudar entre todos, porque surgen muchas dudas, digamos, al momento de hacer este tipo de reportes. Pero a mí sí me gustaría de pronto conocer un poquito en las empresas si ustedes tienen los sistemas, están automatizados o manejan esto en línea. Tienen la consolidación en línea. Si el día de hoy quisiéramos bajar un reporte de todo lo que nos ingresó al día de ayer en cuanto a bancos, PSE, manejo en efectivo, no sé si alguien nos puede compartir de pronto la experiencia de si ya tienen automatización en este tipo de operaciones. Bueno, nos pregunta Mayra San Juan, bienvenida, buenos días. Nos dice, buen día, queremos información sobre el reporte de productos a UIAF, detalles de la información a reportar. No sé, Cristian, si tienes ahí de pronto la presentación, hay un slide donde específicamente tenemos ahí los códigos y podemos ir manejando acá, a ver si la vemos. Sí, señor, deme un segundito. Bueno, mientras tanto, recordemos que en productos se manejan son los saldos. Entonces, muchas veces puede que el asociado, el producto que se esté manejando, si por ejemplo sacó, por decir algo, tienen sobregiros o tienen sus saldos en ahorros, sus saldos en aportes, ese es con corte al 31 de enero. Entonces, nos tocaría ver, nos tocaría revisar si en sus organizaciones cómo están manejando ese tipo de saldos. Algo importante, y esto nos ha pasado ya en el día a día, y es que las organizaciones no manejan los core del negocio, no manejan los mismos códigos que maneja la UIAF. Entonces, cuando uno va a hacer dale al siguiente, Cristian. Siguiente. Ahí. Cuando uno muchas veces va a manejar los códigos, si ustedes se dan cuenta, el sistema, cuando bota los errores o muchos errores del sistema, es porque no está
alineado los códigos de lo que se tiene que reportar y cómo se está manejando en algún tipo de organización. Entonces veíamos acá cómo en el ayuda, en el anexo número 2, ahí tenemos en el reporteador, nos preguntaban, por ejemplo, el tipo de producto. Entonces ustedes tienen, hay una tabla en el cual nos dice por código qué tipo de producto es, por decir algo. Si ustedes manejan cuentas de ahorro, los saldos que tenga esa persona en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, si estos saldos son superiores a los montos, digamos que acá sí ya no importa el monto, si estamos hablando de productos, aquí ya no importaría el monto, sino aquí, independientemente del saldo que tenga al corte del 31 de enero, necesitamos reportarlo. Entonces, muy posiblemente si yo tengo una base de 7,000, 10,000 asociados, y cada asociado mínimo debe tener sus aportes, sus ahorros, ya sería el doble. O sea, estamos hablando casi de unos, con 3 productos que tenga cada asociado, son 120,000 registros. Entonces, uno más o menos por el número de registros que ya me está generando el archivo, y ustedes lo conocen muy bien, uno, por ejemplo, dice, ¿a cuánto equivale la cartera de mi organización? Nosotros tenemos en este momento 20,000, 30,000 obligaciones, no lo sé, pero ustedes dicen, el reporte no me podría generar mínimo, me tienen que generar los registros de los aportes mínimo, el registro de los ahorros mínimo, el registro de los créditos. Y esta es únicamente, digamos, hay una parte que es crediticia y otra parte que es de captación también, que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si hay asociados, ¿qué pasa, por ejemplo, con los productos que son a nombre si esas organizaciones tienen menores de edad? Y muchas veces estos menores de edad están respaldados es por sus tutores, por los papás, Entonces, ¿cómo se hace para reportar esta parte? Porque muchas veces ni siquiera el menor de edad lo estamos reportando, y muchas veces pasa que en las organizaciones habrán un CDT a nombre de un niño de 1 año, de meses, haciendo un ahorro supuestamente para la universidad, y los papás hacen aperturas de CATs o hacen apertura de productos de captación, y esto cómo se reporta. Entonces, fíjense que todo este tipo de cosas, por más de que ustedes quieran, el sistema solo no es tan inteligente para que haga este tipo de decisiones. O si ustedes tienen, por ejemplo, seguros, los que manejan seguros, ¿cómo están reportando ese tipo de seguros? Los que tienen el crédito, si lo están manejando por la línea que es, son créditos de consumo, son créditos comerciales, son créditos de vivienda, o si son microcréditos. Ojo que con esta parte de microcréditos vienen otras connotaciones. Entonces es importante, uno, que validen y verifiquen que estos códigos sí correspondan al tipo de producto que es, los que manejan factoring, los que manejan este tipo de transacciones, y si a ustedes este tipo de transacciones los están manejando, ya sea con moneda extranjera, moneda nacional, la están manejando si es un retiro, si es un depósito. Entonces recuerden que estos códigos es desde la entidad hacia afuera. Lo que para ustedes es un retiro, para el asociado es un depósito. Entonces, aquí, ¿con qué código específicamente tenemos que ir? El archivo debe ir en un formato de zip. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, hay una estructura en la cual el formato debe ir en manera de zip, y generalmente los core del negocio generan 2 tipos de archivos, porque en uno es donde tienen toda la base de los productos, otro es donde tienen toda la base de los asociados, y ustedes tienen que unirlo. A la UIAF no le tienen que mandar sino un solo archivo con la extensión de zip. No sé si de pronto tenemos un problema específico en cuanto a productos, o han tenido problema con el reporte. Mayra, tienes la manita levantada, tienes la palabra. Sí, señor, buenos días. Muy buenos días, Mayra. Bueno, primero agradecerle al señor Andrés por la explicación en cuanto al reporte, pero ahí nos genera una duda en cuanto, si nos pudiera aclarar, en cuanto a ese manejo de entradas y salidas que nos pide, digamos que la estructura.
en cuanto a los productos de colocación y captación. Entonces, tú, digamos, todo lo que entre por captación, tú lo deberías tener en el tipo de transacción con el código 2, porque para ti eso es un depósito. Entonces, todo debería entrar por el código 2. ¿Eso a qué corresponde? Entonces, por ejemplo, si son, ¿qué otro tipo de ahorros tienen ustedes? Si tienen, por ejemplo, si es un CDT, debería ir por el código 05, por decir algo. 0,5. Exactamente, Exacto. certificado de depósito. Entonces tú dices, ¿qué tipo de transacción? Este es un tipo de depósito para nosotros, entonces debe ser el código 2. En el código del producto sería el 05. ¿Y esto lo manejas en efectivo o por dónde te ingresó? Si te lo manejaron por alguna plataforma virtual, por un pago en cheque, en efectivo, ¿cómo te generaron esa transacción? En efectivo o por En una efectivo. transferencia. Ok, o pueda que sea combinado. Entonces, fíjate que muchas veces yo abrir un CDT y yo puedo abrir un CDT con 10 millones de pesos en efectivo y 10 millones de pesos en cheque. Entonces, ¿cómo haces para partir? Si es un solo producto, es un solo CDT, pero se parte por la transaccionalidad. Pero ahí te tocaría reportar por el valor por el que te está ingresando cada valor. Entonces, tendrías que dar por el código 0, que es el efectivo, y por el código 2 si es por plataforma virtual. Entonces, fíjate que a pesar de que es un solo producto, pero me está generando dos movimientos. Esos movimientos son los que yo necesito reportar. ¿Qué pasa? La UIAF tiene, así como cuando nosotros hacemos la segmentación, la UIAF también hace sus segmentaciones. Y ellos lo que básicamente les interesa es ver que sea coherente la información mes a mes. Y para ello se les prenderán las alertas en el mes a mes. Entonces, hoy tú le estás botando una cantidad de información de productos a la UIAF. Entonces tú le dices, el señor X tiene en su portafolio, en aportes, tiene 1 millón de pesos, tiene en CDATs 10 millones de pesos, pero al otro mes, al reportar, ¿tú cómo reportas eso? Pues porque ya no, a menos de que vuelvas y reportes nuevamente donde se quede pegado el sistema y vuelves y reportes los 10 millones, entonces fíjate que ya mes a mes está diciendo, uy, este señor cada mes está reportando 10 millones de pesos. Y no se te haga nada raro que el día de mañana te digan, deme todas las profesiones o los ingresos de donde se está generando, ¿sí? Que hacia allá es hacia donde prácticamente quieren ir este tipo de entidades. Entonces, nosotros como organizaciones le estamos dando una cantidad de información a la UIAF. La UIAF se llena de información, pero el día de mañana toda esta información tiene que empezarla a maciar, esto se va a unos estadísticos y a ellos lo que le interesa saber es casi que el perfilamiento que se está haciendo en cada entidad y cómo se está manejando el nivel de riesgo con cada asociado. Pueda que tú tengas una ama de casa en tu organización. Entonces, esto es una ama de casa, pero resulta que me lleva 13 de ATS en cada mes abiertos por unos montos supremamente significativos. Entonces, ¿cómo tú le puedes responder el día de mañana? Porque tú misma le has pasado la información a la UIAF, ¿cómo le respondes tú el día de mañana a la UIAF de que esta persona maneja X número? O acuérdate que nosotros también estamos mandando cuál es el capital digamos, en aportes de una organización y ellos se dan cuenta si hay alguna persona en particular que tenga más del 5% de participación en las organizaciones o los que tienen una participación supremamente alta en cada organización, qué debida diligencia estás haciendo con ellos. Entonces, esto es lo importante en los productos. No sé si tú lo manejas a través ya de algún core del negocio o te baja directamente el reporte. No, señor, realmente por el momento lo estamos construyendo de forma manual. Y digamos que la consulta iba más enfocada al tema, no sé si de pronto tiene claro en la estructura del reporte, hay una parte que nos pide entradas y salidas de ese producto que estamos reportando. Entonces, por lo menos en el caso de la colocación en las salidas, ejemplo, me dice que debo reportar el valor del crédito que es otorgado, el valor del crédito que es refinanciado o reestructurado. Correcto. Entonces, la duda era como en esos casos, esa salida, ¿cómo quedaría registrada? Fíjate que ahí te está dando
los ítems. Te dice, si es un crédito reestructurado, si hay una modificación en las condiciones de un producto, obviamente el producto anterior se cancela, o sea, el saldo del producto. Básicamente lo que te están pidiendo ahí es, usted está otorgando créditos. ¿Qué cambios tiene en esos créditos? O los aumentan o te los pagan muy rápido. Básicamente eso es para ti una entrada o una salida. Entonces yo pueda que otorgue hoy un crédito de 50 millones de pesos y en un mes, en 2 meses ya me lo han cancelado. Entonces fíjate que si tú no reportas eso y si para ti no es una alerta que un crédito grande sea cancelado en un tiempo mínimo y no hay una justificación o algo que soporte esa transaccionalidad, pues eso ya me genera una alerta. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar. Y sí, efectivamente, en los códigos hay una parte donde tú tienes que decir cuál es, digamos, la transaccionalidad con cada uno de tus asociados. Pero básico es que te cuadren los saldos. No es que hoy colocaste que tiene un producto nuevo y mañana tienes el producto nuevo más la innovación más... eso no tenía. Y para ti, obviamente, digamos, quien retire un ahorro, quien retire un CDT, quien retire, pues para ti eso va a ser un retiro y lo tienes que manejar por el código 1, ¿sí? Si en cambio son depósitos, los manejas por el código 2. Pero cuando tú manejas el saldo total del asociado y cuando uno hace su dinámica y uno tiene sus gráficos y dices realmente cuál es la transaccionalidad con esta persona. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Si tú tienes un PEP en tu organización y el PEP ni siquiera paga aportes y ahorros, pero tú generalmente llegas y lo transmites a la UIAF, y esta persona la deberías estar reportando o no, si no tiene nada de transaccionalidad o todos esos asociados que quedan como en un estado, digámoslo, que quedan como en pausa, porque no podemos decir que se mueren para la organización. Tienes un asociado que lleva más de un año sin pagarte aportes, ahorros, no tienes ningún tipo de transaccionalidad. ¿Tú reportarías ese tipo de personas? Sí. ¿Cierto? Entonces tú tienes que ver, veamos qué tipo, si tiene algún tipo de producto, si tiene, desde que tenga un solo peso con la organización, tienes que ya ponerlo en tu base de reportes de producto. Entonces, fíjate cómo es de clara desde que tenga saldo, desde que tenga un solo peso, desde que tenga algún tipo de movimiento, ya tienes que generar un reporte. Pero eso, tú como lo estás haciendo manual, debe ser coherente el número de registros con lo que estás presentando. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que en tu organización tienen 7,000, 10,000 créditos, obviamente ese número de créditos mínimo debe tener. Y fíjate que después, al momento de hacer el cruce de productos con lo que recibes en operaciones, esa transaccionalidad también la vienes viendo cuando son montos superiores, digamos, a los 7 millones. Si a ti te hacen un abono de un crédito, entonces pueda que lo estés colocando por un lado en tu reporte de productos y por otro lado lo estás colocando en las transacciones. Eso debe ser coherente. Ok. Asimismo, las cuentas, por ejemplo, las cuentas de ahorro, aunque son un producto activo y tengan saldo cero, yo igual las reporto. Sí, señora. Todo lo que sean productos lo tienes que reportar con el saldo al 31 de enero en este caso. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien que haya de pronto ya nos quiera comentar la experiencia de la consolidación de los reportes transaccionales, cómo les fue revisando, cómo le harían seguimiento ustedes, por ejemplo, a esas operaciones que vienen por canales virtuales. ¿Esto lo genera automáticamente el sistema o ustedes qué tipo de, como generalmente estos, pues lo ideal es que cuando se hace algún tipo de consignación a una organización por la plataforma virtual, lo ideal es que llegue directamente al producto y no toque hacer manualidades de hacer aplicaciones y que primero llegue un archivo a un lado, luego se hace la aplicación y luego se registra. Sino esto debería ser automático, pero asimismo ustedes deben recibir ese input de la información de PSE o de los canales virtuales.
¿Cómo les ha ido de pronto con los reportes de tarjeta débito y crédito? Por ejemplo, si hacen avances, si estos avances, si la gente de sus organizaciones ha hecho avances, ¿cómo lo están registrando? Si yo hice un solo avance y a los 10 días lo estoy cancelando, pero esto me supera el monto a reportar, ¿cómo hacen este reporte? Recuerden que pueden abrir sus micrófonos y poder participar con nosotros sin ningún problema. O si quieres avanza una slide, Cristian, y damos ahí unos tips que son buenos para Claro que sí. al momento de Creo que hacerla. nos dice Cooperativa Futurcop, bienvenidos. Las cooperativas deben reportar los saldos de los aportes y cartera con saldo mayor a 7 millones. Esto en transacciones, en productos, no importa el monto, tienen que reportarlo también. Si yo tengo un solo peso, o tengo 200.000 pesos, o tengo 10 millones de pesos en aportes, en el archivo, en el reporte de productos, debe reportarse todo. Fíjense esto, ustedes utilizarían acá, por ejemplo, cuando son transacciones múltiples o cuando son transacciones individuales, recuerden que esto se utiliza un solo archivo. No es porque yo haya recibido 8 transacciones por 1 millón de pesos, lo voy a manejar por otro archivo, no, y se les va, ahí es cuando uno empieza a ver que los archivos muchas veces no se conversan. Entonces, si yo voy a sacar el número de registros, si ustedes dicen, me ha hecho 8 transacciones por 1 millón de pesos, esto me supera en el mes, digamos, los 7 millones de pesos, debo hacer el reporte. Yo como lo genero, como una sola transacción de esa persona, o genero las 8 transacciones por el 1 millón de pesos. Entonces, fíjense que esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que efectivamente hay que hacer cada una de las transacciones. Deben incluirse los retiros de dinero por productos de avances realizados con tarjeta de crédito de su cliente. Esto es clave, y digamos que el manejo de la tarjeta de crédito, como se hace con terceros, generalmente se utilizan otros bancos o los que tengan la franquicia de Visa o Mastercard. Ellos al pasar la información, las utilizaciones y este tipo de información, ustedes deben ver cómo se consolidan estos archivos para que realmente sean coherentes con lo que se está transmitiendo. La totalidad de las operaciones de recepción o entrega de dinero en cabeza de un mismo cliente o usuario. Entonces, fíjense que acá muchas veces hay tarjetas que son compartidas. Entonces, hay organizaciones que tienen una tarjeta grande, se la dan digamos, al asociado, al cliente, y este asociado al cliente a su vez saca nuevas tarjetas para sus hijos, para su esposa, para ese tipo de manejos. Se hace a nombre del titular que ustedes tienen, o a quien estén haciéndole realmente una debida diligencia y tengan un conocimiento. Si los pagos se realizan por plataformas virtuales, se debe colocar en el campo código de oficina, la oficina en la cual apertura la fila. Ok. Sí, esto nos pasa mucho. Si a mí me llegan a hacer pagos virtuales, si yo estoy en una ciudad totalmente diferente, en un país totalmente diferente, ustedes detectan que el pago fue de alguien que está en otra ciudad, pero en el código de oficina ustedes no pueden poner, si es una persona que viaja mucho y cada vez que hace su pago lo hace desde una ciudad diferente, el código de la oficina que deben colocar en el archivo es el código de la oficina con el cual él hizo la apertura del asociado o el cliente. Entonces, muchas veces uno no sabe, no sé si ustedes todos tienen los códigos de las oficinas donde les realizan los pagos por PSE. Entonces, hay una red supremamente grande. Las compañías que ofrecen este servicio les pueden transmitir este archivo, pero cuando ustedes hacen la validación, la confirmación de por dónde me está haciendo el pago el asociado, si yo estoy recibiendo de muchas ciudades, el código que ustedes deben colocar inicialmente en el reporte, por lo menos, es
el código donde hizo la apertura. Pero para nosotros, desde el área de cumplimiento, desde el área de alertas, desde el área de seguimiento a un asociado, sí es muy valiosa esa información, ya si alguien me está generando pagos de distintas ciudades. Yo digo, si tengo una persona que vive en los llanos y la mayoría de sus pagos me los está haciendo de la costa o cada mes me genera un pago distinto en distintas zonas, yo tengo que tener eso en mi radar también. Recuerden que en estos archivos ningún campo debe ir en blanco. Si ustedes desconocen la información de ese campo, debe ir con -1. Entonces, porque el archivo es supremamente, cuando ustedes le ponen el validador, no sé si ya les ha pasado o a alguno le ha pasado, cuando ustedes ponen el validador es tan exacto que saca los errores. Le dice en la fila tal, en la celda tal, se esperaba que usted no pusiera la celda en blanco, se esperaba que usted no nos diera un código o una oficina donde se generó que sea coherente con la estructura que tenemos. Entonces, si ustedes no tienen esto, si ustedes en sus core del negocio no tienen los códigos U, los códigos de digamos, de las poblaciones, de las jurisdicciones, pues obviamente el archivo va a venir contaminado y esto va a empezar a generarles a ustedes cosas que no pasa como exitoso el archivo. Siguiente, Cristian. Bueno, acá esto fue una pregunta de lo que vimos la semana pasada, y es que si estamos preparados para realizar el reporte de transacciones y que si tenemos electrónicamente todos los mecanismos de recaudo. Entonces, uno le pueden entrar por varias cuentas, por varios bancos, muchos, no sé quiénes tengan las plataformas con otros tipos de, cuando son corresponsales no bancarios, cómo hacen para automatizar y que esta información casi que la tengan al día y que sea diaria. Una de las cosas por las cuales más, digamos, la UIAF se preocupa es porque los oficiales de cumplimiento y las personas gestoras del cumplimiento solo se dan cuenta de muchas operaciones un mes después, hasta el momento que se hace el reporte. Entonces, hoy me están haciendo un pago de PS, hoy me están consignando 100 millones de pesos para un CDT y yo me doy cuenta hasta el otro día o hasta el cierre del mes o hasta que yo haga consolidación de archivos. Entonces, fíjense cómo se pierde en el periodo, en el momento que se debe hacer la gestión, y obviamente ustedes deben reportar eso. Lo que yo les decía al inicio de la charla, no sé si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, alguna persona, algún asociado o cliente que esté en una jurisdicción de alto riesgo. Ustedes la sacan mensualmente, están totalmente seguros que no tienen personas afuera que le estén haciendo, así sean montos muy pequeños, ustedes dicen no amerita pasarlo como un reporte transaccional, pero por el tipo de jurisdicción que se está manejando, debo reportarlo. Entonces, acá hacíamos otra pregunta, y es que si se debe exigir el formato de declaración de origen de fondos por montos de 2 millones, como va a pasar en el 2025. Entonces, quienes optaron en sus organizaciones por pedir la declaración de origen de fondos a partir de los 7 millones, fíjense que ya el otro año va a ser de 5 millones y en el 2025 va a ser de 2 millones. Entonces, el día de mañana, ¿ustedes cómo van a monitorear eso y digamos, a tener el manejo de esto, y que realmente lo que nos comentaba Clifford en esta parte era que hay unas, digamos, unas directrices internacionales, y hay algo que se ha adoptado en Colombia, y es que las declaraciones de origen de fondos se pidan en operaciones únicamente en efectivo a partir de los 10 millones de pesos. Porque si no, imagínense ustedes pidiendo las declaraciones de origen de fondos a los canales virtuales, a los canales como PS, esto sería algo supremamente grande. Bueno, aquí ya vemos cómo nos funciona aquí nuestra tabla, nuestro cronograma de implementación. Hay unas cooperativas, recuerden que hay unas cooperativas que no, en esto tiene un poquito de ventaja las cooperativas de ahorro y crédito porque ya vienen trabajando de manera mensual estos reportes. Quienes no eran sino solo de ahorro y no tenían crédito, ahora les tocó también pasar de trimestral, como se venía manejando, a mensual. Entonces, esto en sus organizaciones tiene un impacto supremamente grande, y si yo pertenezco a un sector que es vigilado, un sector de estos, pues deben asumir también y propender de que todo esté alineado con estas directrices.
Si ustedes hacen transacciones o manejan, digamos, relacionamiento con algún tipo de tercero y este tercero debe reportar, a su vez ustedes tienen que validar que esos reportes se estén haciendo. Entonces, por eso es muy importante que cuando hagan un relacionamiento con un tercero, con un proveedor, con alguien, ya sea frecuente o que sea esporáneo, pero que ustedes tengan la certeza que esa persona o esa organización también hace reportes y también está regido. Uno generalmente al inicio del año o cuando ustedes hagan la actualización de datos, es importante mandar los formularios a los proveedores o a los terceros. Están ustedes manejando, están haciendo tal, porque eso es una debida diligencia. Entonces, fíjense que es muy importante que lo hagan. Siguiente, Cristian. Bueno, aquí tenemos algo que es sobre las tendencias de pago. Uno pensaría que en Colombia, a raíz de la pandemia, se maneja todo virtualmente y se lleva uno un panorama totalmente diferente, y esto cada vez es más notable en diferentes regiones. Y ustedes se dan cuenta, lo que se maneja en efectivo es todavía una parte muy, 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 muy significativa, y sobre todo en regiones como la costa, en regiones como los Santanderes, se maneja mucho todavía la parte en efectivo. Entonces, fíjense que uno muchas veces desarrolla sus productos y desarrolla todo para que lo hagan de manera digital y de manera virtual, pero realmente los montos pequeños y este tipo de montos se manejan en efectivo. Entonces acá tenemos algo que fue bajado del Banco de la República, donde nos dice que el 50% de las transacciones se generan por persona natural, 50% por las personas jurídicas, y acá están el 75% del público en general paga en efectivo. Entonces, fíjense estas cifras. El 15% paga con transferencias electrónicas y el 8% paga con tarjeta débito. Entonces, fíjense cómo está el comportamiento en la tendencia en los pagos. Entonces, uno debería decir, yo tengo los canales propios para recibir plata en efectivo, ustedes tienen cajas propias en sus entidades. Pues fíjense que si colocaran no sé, una especie de baloto o algo así en cada una de sus zonas, bueno, baloto ya no se colocaría, pero es importante ver cuál es la tendencia también y con qué medio de pago están realizando sus transacciones. ¿Qué pasa en la parte comercial? En la parte comercial se maneja un poco más la transaccionalidad virtual y los pagos por demanda, pues obviamente acá se ve que hay un valor supremamente grande en personas que están manejando casi todo ya por Trasfilla y este tipo de entidades. Hay unas fintech que son muy grandes. Si quieres, sigue al siguiente slide, Cristian. Sí, ya lo sigo. Nos pregunta Cooperativa Futurcop. Futurcop es una cooperativa nivel 3 de aporte y crédito. ¿Debemos hacer todos los reportes? Sí. Sí, digamos que en este momento, si uno ve el cronograma, si quieres ve bueno, sí, aquí básicamente en el segundo, creo que es el segundo slide que yo tenía, no, el tercero. Bajo, ahí. Listo, la periodicidad para las organizaciones que ejercen actividad financiera, todos los que ejercen actividad financiera sin importar si son de nivel 1, 2 y 3, ya básicamente lo que me está diciendo la UIAF es ya no está discriminando tanto por su nivel de activos para tener como un nivel de supervisión, sino que casi que a todos ya nos pone a reportar en las mismas fechas y todo. Unificó, sabía que esto es un cambio totalmente nuevo para muchas organizaciones, todos los de nivel 2, nivel 3. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay algo que son las organizaciones, las IACs, que son las instituciones auxiliares cooperativas, cuando ustedes tienen fundaciones, cuando tienen entidades que son anexas, adjuntas, pero tienen personería jurídica totalmente diferente, estos también tienen que empezar a reportar. Entonces, fíjense que lo que hace la UEAF es que nos abre un periodo de tiempo más extenso. Antes estaba hasta el 10 días
calendario, ahora lo tenemos hasta 20 días calendario y básicamente uno pensaría que este tiempo pues es supremamente suficiente. Los que ya vienen reportando diría, uy, tengo 10 días más, pero realmente cuando ustedes van y corroboran la información y los archivos que tienen, se le va a uno un poquito de tiempo consolidando. Y quienes lo tienen que hacer manual, este tema es un poquito más dispendioso. No sé si está Clifford que de pronto nos recuerde un poquitico sobre la obligatoriedad o lo que pasa cuando uno reporta mal o cuando uno hace reportes incompletos. Sí, sí, Andrés. Pues ahí lo que hay que indicar es que tengan presente siempre cumplir con las fechas. Hay unas reglas que uno si tiene, que a veces uno lo necesita, es uno reportar y si tiene alguna duda o si tiene alguna, el sistema le genera un rechazo del reporte que se ha realizado, tiene uno un plazo de 10 días para corregirlo. Pero tengan presente siempre, siempre cumplir con las fechas, porque además ya electrónico queda ahí el registro de qué reportes han sido extemporáneos. Y cuando ustedes en la UIAF, ahí en el CIREL, descargan los certificados de reporte, se dan cuenta, hagan la prueba, verá que ahí les indica qué reportes han sido de manera extemporáneas o cuáles no se han hecho. Entonces la información está muy, muy al alcance de la UIAF y lo que de las líneas de trabajo que ha hecho la UIAF con la Supersolidaria y las demás superintendencias es que la UIAF va a hacer ya con mayor periodicidad informes de cumplimiento de los deberes de reporte. Y el no cumplimiento de esto pues genera las exposiciones a las sanciones que ya sabemos nosotros, los que estamos obligados a las obligaciones de 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que también nos aplica lo que indica la Ley 1121 del 2006, que siempre son valores altos de 1.742 millones a precio del 2002. Además, pues, la posibilidad que en un momento los que somos responsables de ello podamos tranquilamente perder nuestros trabajos porque que llegue una indicación a la entidad de que el responsable no ha cumplido con su deber, pues abriría casi que ante un incumplimiento de las obligaciones laborales. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos trabajadores que estamos prestando nuestro servicio a la organización, pero estamos prestando unos servicios profesionales, porque eso es lo que nos hemos comprometido. Y si nosotros no desarrollamos nuestra labor profesional, exponemos a riesgo a las entidades. Entonces, pero es bueno documentarse. Si ustedes tienen alguna duda, consulten, pregunten. Todas estas líneas de atención que abre de riesgo, precisamente para acompañarlo a ustedes en esa materia. Aprovechen esos canales, digan a sus instituciones que si necesitan acompañamiento, con toda sinceridad, háblenle a las personas de alta dirección, pero no se expongan ustedes a manera personal a posibles sanciones y a nivel institucional a las mismas. Porque una vez cuando una persona es sancionada por incumplimiento, las noticias, digamos, al final eso se conoce y casi queda como un veto, digamos, las listas negras que se llaman están prohibidas manejarlas para el tema laboral, pero la información se comparte y entonces no nos expongamos a esas situaciones, personas que llevan varios años trabajando y por un tema de esto que puede ser no ser su culpa, sino que se trabaja buscando dar el mayor rendimiento, pero por ahorrarle a lo mejor un costo a la entidad, no ha solicitado acompañamiento, asesoría o apoyo logístico o tecnológico, incurrir en falencias y después la responsabilidad cae en la persona que está ejecutando la labor y eso puede dar lugar a que efectivamente haya temas sanciones personales y con ello puede un momento terminarse el vínculo laboral con una justa causa y hemos perdido todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera. Entonces mi invitación es actuar, es una responsabilidad alta, pero asumirla con todo el profesionalismo y estaremos siempre acompañando de riesgos para cualquier situación, consulta que tengan con todo gusto.
Bueno, ahora es importante en esto de los estadísticos que bajan desde la UIAF también, que ustedes cuando bajen sus archivos, cuando bajen todos sus reportes, esto se presente también a sus juntas, a sus consejos administrativos y direcciones. Entonces, hay unos que tienen la obligatoriedad de hacerlo semestralmente, otros trimestralmente, pero fíjense que es muy importante que le den a conocer esas bitácoras de reporte a los entes superiores en las organizaciones. Si ustedes llegasen a tener algún problema, por decir algo, ustedes tendrían que reportar los asociados activos, los inactivos también, los que están en qué proceso. Ustedes, hay unos que están en solicitud de retiro, hay otros que ya se fueron, pero tienen cartera activa. Entonces, fíjense que hay una cantidad de cosas que es importante que ustedes las tengan en cuenta y que manejen esto en sus manuales. En sus manuales debe haber un capítulo totalmente claro sobre reportes. Recuerden que los manuales son una herramienta supremamente poderosa y todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes consolidan, toda la información y todo lo que ustedes hacen debe estar escrito en los procedimientos. Entonces está el manual, están los procedimientos y están las herramientas. Entonces, ¿qué herramienta tengo yo? Tengo, no sé, hago en Excel tales y tales cosas, utilizo únicamente el Office, tengo un core del negocio, eso lo tienen que manifestar en cuanto a herramientas, en procedimientos, ¿cómo hago este tipo de reporte? Entonces, no es solamente, damos cumplimiento al anexo 2 de la UIAF, no, porque esto pues no me dice nada, y el día de mañana cuando nos hacen una auditoría, ya sea auditoría interna o la revisoría de ustedes, o que venga un ente de control a hacernos, nos dice, bueno, ¿usted cómo está presentando? Y acuérdense que la UIAF ahora está mandando trimestralmente también todo lo que son los estadísticos de reporte. Entonces, si en estos estadísticos de reporte ustedes siempre aparecen con ausencia de operaciones, nunca tengo un solo ROS, nunca tengo, entonces fíjense que ahora en esa parte me ampliaron el tipo de reporte. Entonces me dicen, no, usted no solamente tiene que reportar los ROS, usted también tiene que reportar lo que sale en sus noticias, a quién tienen su cruce de listas, a quién tiene, entonces fíjense que hay una cantidad de por todo lado le dicen, lo peor que uno puede hacer es empezar a reportar en ausencia. Entonces, cuando le salga ya muy 0, ahí es cuando empiezan a detectarlo y decirle algo está pasando. O sea, es muy mal en Andrés, las organizaciones. Señor. sí, eso es muy importante lo que está indicando y el tema también tener en cuenta las operaciones intentadas, ya que eso es muy valioso. Ustedes volverse centro de la organización y crear una red de reporte interno, porque a veces no es que el oficial de cumplimiento o el responsable de cumplimiento esté en toda operación, pero creen una red interna de reportes, de operaciones inusuales, de sospechosas, de alerta, para que a usted le llegue toda la información que sea de valor para su trabajo. Y hay una pregunta que realiza Cooperativa Futurcop que dice que se le debe informar a los asociados que se les va a reportar la UIAF. No, completamente no. Y por eso es importante revisen nuevamente las obligaciones que aparecen en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y ahí nos tenemos que ir específicamente al artículo 105. 105 debe indicar la prohibición, ahí está la prohibición, para darle a conocer a la persona que se le va a reportar que se va a hacer un reporte a la OIAS. ¿Por qué? Porque eso es casi que hacer informarle a esa persona de que hay un proceso casi de investigación. Entonces eso es gravísimo, gravísimo y en el pasado, creo, no sé, en la primera sesión, les comenté un caso de alguna vez que viví experiencia en el sector financiero en el cual la UIAF adelantó un proceso de investigación porque conoció que efectivamente una entidad le había dado a conocer a una persona que la había reportado a la OIAF y eso impidió un proceso de investigación porque con eso la persona se previene y ya empieza, digamos, a actuar de manera diferente y a cubrir como los rastros transaccionales si están relacionados con actividad delictiva realmente. Entonces, eso está completamente prohibido. Esa información se debe mantener en reserva, porque así está estipulado
en el estatuto orgánico del sistema financiero que estamos obligados a cumplir, pero después cuando hubo unos desarrollos más amplios en la ley 1121 del 2006, que le dio facultades más grandes a la OIAF, eso ahí se reforzó. Entonces, por ningún motivo se vaya a cometer ese error, porque puede ser tan grave como no reportar. Incluso, qué pena, Andrés, por interrumpirte ahí, era para hacer aclaración. Incluso, qué pena, doy una opinión. Incluso si se ve que hay una alerta o una operación sospechosa, tampoco decirle al mismo cliente que, pues, que lo que se vio, sino pues tratar de hacerlo de una forma pues un poco con más tacto, porque sí, sí ha visto que los clientes saben que como que se les va a reportar o que están haciendo algo sospechoso y eso no se le puede decir, mejor dicho. Vale, Cristian, y eso me lleva a recordar en la nueva normatividad, inclusive en las recomendaciones está que cuando se advierta que por desarrollar prácticas de control puede llevar a no obtener la información suficiente frente a una operación sospechosa, antes lo que se recomienda es continuar con el fin de que efectivamente se pueda brindar información suficiente posterior a la OIA sobre la misma. Entonces, miren que el reporte de operación sospechosa tiene un nivel muy central en todo el manejo y gestión y control del riesgo del EAFT. Así es, señor. Seguimos, Carlos, por favor. Bueno, digamos que en línea de este tipo de reportes y de este tipo de consultas que se hacen internamente, que no se le deben comentar a las personas que están siendo consultadas, está también en las vinculaciones. Entonces, ustedes saben que en vinculaciones también, porque ese es básicamente el primer filtro que debe tener cualquier organización, el del conocimiento del asociado, y ustedes desde el momento que ingresa la persona, me imagino que hacen una cantidad de consultas. Entonces, hay muchos portales donde Procuraduría, Policía, Contraloría, si es PEP, de funciones públicas, hay una cantidad digamos, de listas, las cuales uno desde cumplimiento las hace y uno garantiza que el día de mañana esa persona que yo tengo no me va a generar un riesgo, pero en ningún caso esto debe ser comentado a la sociedad. Bueno, aquí hablamos un poquito sobre la tendencia de los medios de pago. Acá tengo como unas gráficas de lo que hacen las fintech en este momento. El crédito digital definitivamente, el 52% de los créditos que se hacen actualmente son de manera digital. Hay una vinculación digital también que se está haciendo. Las fintech vienen trabajando unos temas supremamente agresivos en esta parte, pero nosotros desde cumplimiento debemos garantizar cómo yo cuido la protección de datos de toda la base, cómo cuido yo que mis asociados el día de mañana no se vaya a exponer a una sanción supremamente grande por que me hackeen mi cuenta, me hackeen mis sistemas, porque me salgan una cantidad de cosas. Entonces deben tener cuidado que aunque las tendencias y los medios de pago son digitales, pero ustedes deben también empezar a trabajar y en sus matrices de riesgo de SARLAF deben estar inmersos cada uno de los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos. Siguiente, Cristian. Bueno, aquí hay unas herramientas, acá hay como unas recomendaciones, y es que básicamente ustedes cuenten con los recursos humanos y tecnológicos desde el área de cumplimiento para tener todo este sistema. Ya sabemos que que mantener un sistema de cumplimiento es algo supremamente, digamos que amerita una operatividad muy grande, hay un tema de análisis también muy grande, y es importante que los que estén solos o quienes se vean recargados muchas veces con obligaciones se lo hagan entender también a sus gerencias y a sus consejos de administración, porque realmente se le puede estar uno pasando o puede estar uno obviando muchas cosas. Y recuerden lo que nos acaba de comentar el doctor Clifford, que cualquier omisión de estas pues trae unas sanciones supremamente grandes. Les aconsejo tener unas bitácoras de reporte. Estas bitácoras son muy buenas porque nos ayuda a tener unas señales de alerta.
y hay unas tipologías por sector, estas las pueden conseguir directamente en la UIAF y se van a dar cuenta cómo, de acuerdo a estas tipologías, cómo nos empezamos a ver quiénes hacen pagos, digamos, por todos los canales, o quién viene haciendo un pago regular, digamos, virtualmente, de un momento a otro empieza a hacer consignaciones en efectivo, o hay una cantidad de tipologías en el sector, sobre todo en los fondos y en las cooperativas, y esto nos sirve mucho para sacar las señales de alerta. Lo más importante, pues para nosotros, tener la consolidación de archivos por canal. Si uno tiene cajas propias, PSE, bancos, que esto se converse, porque muchas veces todo viene en formatos totalmente diferentes, esto viene, pero ustedes deben proponer porque en sus organizaciones manejen los mismos códigos que tiene la UIAF, que manejen las mismas características, para que el día de mañana, cuando hagan los reportes, no les empiece a generar una cantidad de inconsistencias el archivo al momento de transmitirse. El reportar en los informes a las gerencias o juntas directivas, bueno, esto es algo supremamente importante, y es que uno de los puntos claves, no sé cómo hagan sus informes directamente a las gerencias o a los consejos, pero dentro de estos informes siempre debe ir cómo fue el cumplimiento de los reportes. Se hicieron los 4 reportes, se hicieron dentro de las fechas y tiempos establecidos, se hicieron todos, y muchas veces no se confíen tampoco en la UIAF en que maneja todos los certificados, sino que siempre que le genera a uno el exitoso el certificado de descargue, tengan esos certificados de descargue. Ustedes los pueden tener sus carpetas con cada uno de esos meses y pueden ir generando electrónicamente esos certificados, porque el día de mañana eso va a ser un respaldo supremamente bueno para ustedes. Los manuales deben responder a todas las preguntas que ustedes tienen en caso de presentarse una operación de mayor valor. Entonces, si yo tengo desactualizado mi manual, si tengo desactualizado mi procedimiento en los topes, en lo que deben hacer, esto debe actualizarse. Entonces, no solamente recuerden que fue por algo de la UIAF que se cambiaron todos los reportes, sino esto se debe conversar con todo lo que ustedes tienen también en procedimientos. Se analizan todas las operaciones y señales de alerta. No sé hasta dónde depende de la operatividad que tengan, pero sí deben por lo menos empezar a generar, si ustedes tienen señales de alerta y estas señales de alerta no se analizan al 100%, sí tener unos parámetros por lo menos. Si el primer año estoy tomando todos los valores superiores o los múltiples de determinado, por ejemplo, en cheques. En cheques no me dice que tome a partir de los 7 millones de pesos, pero yo podría tener una alerta, para mí un valor significativo dependiendo de la estadística que tengan en las organizaciones. Para ustedes, ¿qué sería una señal de alerta y por qué monto? Si me consignan en cheque o me consignan en PSE, ¿qué monto sería adecuado para empezar a generar una señal de alerta? Y la estandarización de códigos, bueno, esto ya lo venimos haciendo. Quienes manejen ciudades, no sé si ustedes manejan los archivos de jurisdicciones, pero este cambió a partir del 2023 también, desde enero, salieron las nuevas estadísticas. Generalmente la Policía Nacional saca unas estadísticas muy buenos en cuanto a jurisdicciones. Uno pensaría que hay unas zonas que limitan con otros países que son de mayor riesgo, pero si nos damos cuenta, el riesgo se ha trasladado a las principales capitales. Entonces ahorita ya lo que es un Medellín, un Cali, hay un par de zonas, Villavicencio se ha vuelto supremamente, han entrado en una escala diferente en las jurisdicciones. Entonces esto nos tocaría evaluarlo y tenerlo en cuenta. ¿Sigue, Cris? Bueno, esto ya es del doctor Clifford, las multas y sanciones. No sé si Clifford va a comentarnos algo adicional sobre el tema. Perdón, buenos días, qué pena interrumpirlos. Sí, señora, tienes la palabra. ¿Cómo están? Respecto a lo que comentaba de las jurisdicciones, esas estadísticas que usted mencionaba, ¿dónde las podríamos consultar? No me quedó claro. Bueno, hay unas fuentes, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar Terridata. Terridata es un portal, haciéndole ahí una cuña, Terridata es un portal que genera unas cifras. Lo que pasa es que ellos no están tan actualizados, pero tienen unas cifras supremamente interesantes a nivel de perfilamiento.
y los que, si entras por la parte de estadísticos de la Policía Nacional, ellos manejan en cuanto a capturas, en cuanto a dinero ilícito, que son supremamente buenos. Entonces, ahí podrías empezar a construir tus matrices de jurisdicciones. Perfecto. Seguimos con la última, con el último slide de doctor Clifford. No, pero yo creo que esa la hemos, digamos que la hemos tocado a lo largo de las 3 jornadas. Es tener presente que las instrucciones que da la Super Solidaria a través de la circular básica jurídica, digamos, están alineadas a la autorización que le contemplan estas normas. Entonces, bueno, también venir y llegar a estas normas principales, que son fuentes principales del derecho. Recordemos que ya entre las nuevas modificaciones que se hizo ya hace unos años, es que las entidades no solamente hay que esperar hasta que la super expida la normativa, sino que tomar las mejores prácticas ya es una obligación de nuestra función, de nuestra responsabilidad, porque se entiende incorporada y es obligación nuestra mantenerla porque ya estamos en un enfoque basado en riesgo. Es decir, es analizar nuestras organizaciones y aquello que sea susceptible de generar riesgo, debemos de considerarlo para implementación. Entonces, esta fuente normativa del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 102 al 107, y la fuente normativa que está en el tema sancionatorio, artículos 209, 210, y el numeral primero o el tercero del artículo 211, ahí es muy importante que ustedes lo tengan, preséntenlo en sus informes, díganle a la alta dirección qué es lo que ustedes están gestionando, qué es lo que estamos gestionando de riesgo para que se le dé la relevancia al papel que hacemos. Es decir, estamos gestionando para la organización una exposición a sanciones de 1.742 millones a precio del 2002. Eso traiganlo a valor presente. ¿Cómo lo traen a valor presente? Armen un Excel, la inflación que se ha dado año tras año y van haciendo eso y lo traen a valor presente, ese valor, a cuánto en el 2023, a cuánto representaría una sanción al que está expuesta la entidad, y eso también mapéenlo, cuánto representa eso del patrimonio, de sus aportes sociales, del nivel operativo, y se dan en cuenta la dimensión en nuestras matrices de riesgo en el cual está. Eso es importante para que la alta dirección lo conozca, para que se valore nuestro trabajo, que siempre en toda acción que hacemos estamos arriesgando nuestro nombre y al final la institución y la exposición a sanciones. Eso es elemento y ahí estaremos prestos para apoyar. ¿Qué, Cris? Perfecto, claro que sí. Bueno, con esta apreciación del doctor Clifford, damos por terminada este conversatorio, pero no se vayan a ir, ya les tenemos una sorpresa más que hemos preparado para ustedes a lo largo de estas 3 jornadas. Muchísimas gracias principalmente por apoyarnos en estas 3 jornadas. Y bueno, para ustedes hemos creado 2 productos, hemos creado una forma de poder apoyarlos también en todo el tema de sus reportes, en todo el tema de la segmentación, todo lo que tenga que ver con las labores de oficial de cumplimiento y demás labores que tenemos que hacer todos como responsables del riesgo de lavado de activos. Este producto lo llamamos diagnóstico SARLAF. Con el apoyo de nuestros expertos, ustedes van a tener la oportunidad, pues bueno, inicialmente vamos a explicar qué es el diagnóstico, la cual es la identificación de brechas normativas entre la documentación interna, las prácticas internas y la norma que corresponde según el sector. También vamos a manejar la identificación y definición de la criticidad de los hallazgos para su priorización en la atención y la generación y descripción de recomendaciones para que la entidad pueda planear sus acciones de mejora en una etapa posterior. En pocas palabras, lo que vamos a hacer es entregar un documento generando los hallazgos, ¿cierto?
de lo que hayamos encontrado respecto de los siguientes procesos. Los procesos están divididos en 3. Inicialmente en el proceso de consultas en listas, de pronto si me puedes apoyar un poquito, Andrés, en cuanto a estos procesos, en lo que se hace a diario con ellos, para que ellos sepan en qué les vamos a ayudar. Básicamente aquí se revisan es con qué periodicidad ustedes hacen el consulta de listas. Ustedes saben que en la vinculación es muy importante hacer todas las revisiones y los cruces, pero después hay una periodicidad también para saber y cuantificar cada cuánto tengo que yo revisar mi base, si es a diario, cada 8 días, cada mes. Entonces, vamos a hacer una evaluación también de esto. Aquí no solamente se tienen que hacer consultas de listas de los asociados o los vinculados, digamos, directos, sino también de todos los terceros y las contrapartes. Todos los que son los colaboradores, cada vez que ingrese una persona, que contratemos a alguien que tenga un tercero, o sea, un beneficiario de giro. Muchas veces se hacen, digamos, préstamos, y estos préstamos van girados a terceros. Estos terceros deben ser también consultados en listas. Entonces, es importante que ustedes vean ahí cómo podemos ver esta parte, administración también de los PEP, cómo se hacen este tipo de administraciones, hasta cuando yo realmente, si tomo la normatividad de los 2 años y lo que hemos visto del reporte de la UIAF. Correcto. En cuanto al número 2, el conocimiento del cliente, usuario o asociado, actualización de información del asociado, clientes o usuarios, reportes internos del oficial de cumplimiento, señales de alerta y documentación. Aquí de pronto es importante que ustedes vean que hay una actualización normativa, hay algo que nos toca cada año tener de todos los asociados, y lo mínimo que podemos tener por normativa son los 7 campos de SARLAF, que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, actividad económica y si son PEPs o no. Entonces, si yo tengo esos 7 campos en toda nuestra base de asociados, están dando un parte de cumplimiento, y hay que ver en la actualización de datos cómo se maneja este tipo de información. Y de ahí en adelante, pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Pero que sí, el número 3 es Manual SARLAF, que es el manual como tal de la compañía en SARLAF, monitoreo transaccional, construcción del modelo de segmentación por factores de riesgo, ejecución mensual de modelo de segmentación por factores de riesgo y generación de señales de alerta y matriz de riesgos LAFT. Es importante ver que está migrando todo el sistema a lo último que sacó la Superfinanciera, que es el SARLAF 4.0, y en ese SARLAF 4.0, fíjense que me están diciendo que la matriz de riesgos debe ser dinámica. Entonces, vamos a analizar un poco estas matrices, cómo fueron construidas, cómo se están manejando y qué gestión se le está haciendo. Desde la consecución la construcción de los modelos son supremamente válidos, y fíjense que ya no solamente se están utilizando los 4 factores de riesgo, sino que ahorita entra toda una parte transaccional, que es muy importante metérsela a los modelos de segmentación. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una reciprocidad baja con un asociado a uno con el que tenga una alta transaccionalidad. Perfecto, bueno, dice Cooperativa Futurcop, ¿qué costo tiene el diagnóstico al SARLAF? Bueno, tenemos las siguientes inversiones. De ahí que les decía por qué va enumerado. Digamos que cada proceso tiene su nivel de criticidad, ¿cierto? Entonces, en el número 1, en cuanto a las consultas en listas, actualización de información del asociado, administración de PEP y reportes a la OIAF, cada proceso, cada diagnóstico tiene una inversión de 200,000 pesos, ¿sí? Es una inversión supremamente importante que se debe hacer para la compañía, y es muy asequible. Eso en cuanto al número 1, por su nivel de criticidad. Para los procesos con nivel de criticidad número 2, que son conocimientos del cliente, reportes internos al oficial de cumplimiento, señales de alerta y documentación del proceso de SARLAF, tiene una inversión de 300,000 pesos por proceso, ¿sí?
Recuerden que este nivel 2 también es supremamente importante para la entidad. Y el nivel de criticidad número 3, que es el manual de SARLAF, cada proceso tiene una inversión de 500,000 pesos. Cada una de estas inversiones es masiva, ¿cierto? Para que ustedes pues, puedan tenerlos en cuenta. Cuéntanos de pronto cómo sería el acompañamiento con estos procesos. Básicamente aquí tenemos que hacer un diagnóstico inicial, hay que ver qué tipo de información se tiene en cada organización, hay que ver cómo manejan la información y empezamos a hacer el diagnóstico realmente de cada proceso. Y en la medida que veamos que podamos mejorarles en cada uno de estos procesos, pues estaremos pasando como la propuesta de lo que tendríamos que hacer y cada una de las tareas a realizar. Exactamente. Ahora, si ustedes desean la inversión total, o sea, el diagnóstico completo, el combo completo, tiene una inversión de 3 millones de pesos masiva para que ustedes puedan, pues, ver en qué está fallando la entidad o en qué nos puede apoyar nuestros expertos. Para mayor información en cuanto a este nuevo producto, falta uno, ya voy para allá. Pueden escribirme a consultor1@udiriesgos.com o al WhatsApp 321-421-4059, el cual también pues está en el chat. Ahora, vamos con el siguiente producto, que pues la idea es que ustedes también hagan parte de esta gran comunidad. Permítanme un minutico. Vamos a compartir pantalla. Por favor. Bueno, vamos a ver si alcanzan a verlo desde aquí. Ese es el producto que a mí más me gusta, es el producto que yo digo, aquí está lo más importante para que ustedes puedan estar al día en todas sus necesidades, en todas sus preguntas diarias, ¿sí? Sí, señor, nosotros hacemos llegar la grabación, no el día de hoy, pero sí nosotros la subimos a nuestro YouTube, como está en las otras grabaciones. Ustedes van a tener la oportunidad desde hoy, de hacer parte de nuestro nuevo Club de SARLAF Uderiesgos Colombia. Pero bueno, ¿qué es eso de Club de SARLAF? El objetivo de este club es apoyar a los miembros en la resolución de preguntas específicas enfocadas a la administración de riesgos de LAFT en organizaciones del sector solidario, financiero, legal y real. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si usted hace parte del club y está en sus labores cotidianas, qué sé yo, y le surge una duda, usted va a tener la oportunidad de escribirnosla en un chat específico que nosotros tenemos para ustedes, y nosotros como expertos vamos a poderle responder a cualquier hora del día, ¿sí? Y que ustedes puedan solucionar todas sus dudas, hasta la más mínima. ¿Cuáles son los beneficios? Contar con la experiencia y conocimiento de expertos en la resolución de preguntas específicas relacionadas con la gestión de LAFT. Yo lo llamo como el Netflix de riesgos. Y las exigencias regulatorias locales y las recomendaciones internacionales vía WhatsApp. ¿Qué herramientas vamos a utilizar o cuál va a ser el beneficio? Ustedes van a tener acceso al chat VIP de WhatsApp con nuestros expertos, es decir, con el doctor Clifford, con la doctora Sandra Mateus, con Carlos y conmigo, para que puedan solucionar absolutamente todas sus dudas. Tenemos también videotutoriales de la membresía de UD Riesgos. En UD Riesgos tenemos una membresía exclusiva, ¿cierto?, que es para ciertas personas que hacen su inversión y pueden ver todos los videos pues de SARLAF, de SARL, de SARC, bueno, absolutamente todas, pero vamos a tomar de estos videos los de SARLAF para poderlos subir a este nuevo club, ¿cierto?, enfocados a SARLAF. Van a tener acceso a un aula virtual a partir del 1 de marzo, que es exclusivo para miembros del club.
Vamos a tener un conversatorio en vivo cada mes, especialmente para temas de reportes y actualización, ¿cierto? Ahí ustedes van a poder interactuar con nuestros expertos sin ningún inconveniente. Vamos a tener actualización constante de las normativas, vamos a tener plantillas de trabajo en las diferentes herramientas ofimáticas, es decir, pues por ejemplo, el año pasado hicimos un diplomado de auditoría aplicado a la gestión de riesgos en cuanto a SARLAF, van a poder tener esas plantillas siendo miembro del club de SARLAF. Descuentos especiales en eventos de SARLAF con U de riesgos. En el diagnóstico, por ejemplo, si hacen parte del club, van a tener el 10% de descuento en el diagnóstico total de SARLAF, ¿cierto? Y conocer experiencias y aportes de miembros del club que enriquecen el conocimiento sobre la administración de LAFT. ¿Bueno o buenísimo? ¿Qué opinas, Carlos? No, esta es una herramienta genial y digamos que lo que se busca es que la comunidad de todos los gestores del riesgo de SARLAF se fortalezca. Digamos que esta es de las pocas veces donde uno tiene la oportunidad de lo más importante es empezar a compartir con colegas y con gente que realmente maneje los mismos temas y dentro de las mismas organizaciones se carece un poquito de a quién pedirle ayuda o a quién de quién tener otro concepto, pues esta es una forma muy, muy asequible de compartir muchas experiencias y conocimientos. Súper, súper bien. Y ahí estamos para lo que ustedes necesiten. El valor de esta membresía para el plan Pioneros, que son ustedes que están empezando con nuestra nueva membresía, va a ser una inversión de 30,000 pesos masiva mensual, pero esos 30,000 pesos no los van a pagar hasta después, hasta que termine este mes, ¿sí? Es decir, ustedes pueden inscribirse hoy, ¿sí? Y ir viendo cómo es la dinámica hasta el 1 de marzo, y a partir del 1 de marzo ustedes pueden, o las personas que van a seguir, en cuanto a nuestro plan Pioneros, generar el pago mensual de 30,000 pesos. Me parece muy, muy económico y muy asequible para todos los beneficios que tiene esta nueva herramienta y sabiendo que tiene el apoyo de nuestros expertos y pues el apoyo de los demás colegas. Preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias en cuanto a estos dos nuevos productos. Estamos tímidos. Bueno, recuerden que pueden también, para más información, escribirme a mi correo consultor1@riesgos.com o al WhatsApp 321-421-4059, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estas 3 jornadas de SARLAF intensivo, en los cuales tuvimos muchas preguntas, muchas aclaraciones también. Pueden escribirme al WhatsApp si aún tienen algunas otras preguntas. Estamos totalmente disponibles para ustedes y pues este espacio es exclusivamente para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, sí, señora. Feliz tarde. Gracias, feliz día.